María de la Consolación Adlor, conocida como Condesa de Bureta, fue una de las heroínas que más se distinguió en la lucha por la defensa de Zaragoza durante la invasión napoleónica. Hija del regidor de Gerona, nace en dicha ciudad en 12 de mayo de 1775. Cuando su padre es nombrado virrey de Navarra en 1780, la familia se traslada a Pamplona, localidad en la que Consuelo pasa su infancia. Al fallecer su progenitor en 1787, su madre se muda a Zaragoza, llevando consigo a Consolación y a su hermana Pilar. A los 19 años contrae matrimonio en la iglesia de San Felipe con Juan Crisóstomo López Fernández de Heredia, futuro heredero del condado de Bureta y barón de Salillas. 11 años después, el ya sexto conde de Bureta fallece, dejando a Consolación viuda y con 2 hijos por criar, Mariano de los Dolores, de casi 7 años de edad, y María de los Dolores, de año y medio. Poco después, se enamora de Pedro María Ric, barón de Valdeolivos. Destacado jurista, se ocupa de algunos asuntos legales de la condesa viuda. Solicitan licencia real para contraer matrimonio, pero la llegada de los franceses a Zaragoza, el 15 de junio de 1808, interrumpe sus propósitos de boda. Consolación, prima de Palafox, se pone a la entera disposición de éste y crea el que será conocido como Cuerpo de Amazonas, integrado exclusivamente por mujeres. Las amazonas se organizan en 3 grupos. Uno de ellos se ocupa de las tareas sanitarias, creando hospitales improvisados, produciendo vendas y prestando primeros auxilios en los lugares en los que se combate. Los heridos se refieren a la condesa con el apelativo de El Consuelo Mío, haciendo un juego de palabras con su nombre. Otro de los grupos se ocupa de las municiones y de suministrar agua a los combatientes. El tercero, integrado por las mujeres de mayor edad, trata de subir la moral de los zaragozanos organizando bailes y entonando cánticos patrióticos. Son también los oídos de Palafox, al que dan cuenta de todo cuanto se habla en la ciudad. La condesa, por su parte, inflama el ánimo de los vecinos colgando de su balcón un monigote del emperador francés, que es recibido con jolgorio por la población. Además, pone a disposición de la ciudad su galera, que es utilizada durante el día para el transporte de comida y municiones, y de noche para el traslado de heridos. El día 27 de junio de 1808, el polvorín, que se encuentra en el Real Seminario de San Carlos, explosiona a causa de la chispa de un cigarro que está fumando un imprudente carretero que transporta munición. Buena parte del barrio de la Magdalena salta por los aires, produciendo un elevado número de muertos y heridos. La condesa se persona inmediatamente en el lugar, volcándose en el traslado de los heridos al Hospital de Nuestra Señora de Gracia, ubicado en el solar que hoy ocupa el Banco de España en la plaza del mismo nombre. Un mes después, el 3 de agosto, el general Verdier bombardea el hospital, que acoge a niños, a dementes y a más de 2000 heridos. Durante todo el día, Consolación dirige la evacuación de los enfermos, reprochando con coraje la cobardía de los zaragozanos que huyen cuando los franceses avanzan por el Coso. El 4 de agosto, ante la amenaza de que el enemigo se haga con el entorno de la Torre Nueva, levanta barricadas en el exterior de su palacio, poniéndose al frente de los combatientes maños. Derrotados los franceses, en la noche del 13 al 14 de agosto abandonan la ciudad, retomando Consolación y Pedro María Ric su propósito de contraer matrimonio. Dado que la real licencia sigue sin llegar, es el propio Palafox, máxima autoridad del reino en ausencia del rey, quien autoriza la boda, que se celebra en secreto el 1 de octubre de 1808 en la iglesia de San Carlos Borromeo.
aun cuando, tras el matrimonio, pasa a ser baronesa de Valdeolivos, el pueblo siempre la consideró condesa de Bureta. Las fatigas sufridas durante el asedio y los trabajos de reconstrucción de las defensas de la ciudad afectan seriamente a su salud, sufriendo un aborto. El 21 de diciembre de 1808, cuando apenas han transcurrido 4 meses del anterior asedio, los franceses aparecen de nuevo. A pesar de su frágil estado de salud, la condesa reparte víveres y anima a los combatientes y cuida a los enfermos que ha acogido en su palacio. Con la ciudad totalmente destruida y la población diezmada por los combates y el tifus, las autoridades zaragozanas deciden abandonar las armas. El propio Pedro María Ric, presidente de la Junta de Defensa, es uno de los que firma la capitulación de la ciudad el 20 de febrero de 1809, lo que provoca la indignación de su esposa, que incluso le retira la palabra, ya que es partidaria de resistir hasta el final. Se estima que de los 55.000 habitantes que tiene la ciudad, apenas sobreviven 12.000. Cuando el mariscal Lannes visita el Palacio de los Condes, Consolación lo recibe por mera exigencia de cortesía, pero lo hace con el retrato de Fernando VII presidiendo una de las paredes de su salón, mostrando así su rechazo al rey José Napoleón I. Tratando de protegerla de las represalias francesas, el barón traslada a su esposa y a los niños a su localidad natal en Fonz. Posteriormente, la familia al completo se muda a Cádiz, donde Pedro María Ric ejerce como diputado en representación de las Cortes de Aragón. Es tan precaria su situación económica que en una única habitación ha de vivir toda la familia, que se ha visto incrementada con la pequeña Pilar, nacida durante el viaje. El 9 de julio de 1813, los franceses abandonan definitivamente Zaragoza, retornando la familia a su ciudad en octubre de 1813. Reciben en el palacio a Fernando VII, al que Consolación le anuncia que va a ser madre de nuevo, comprometiéndose el rey a ser el padrino de la criatura que está por llegar. Desgraciadamente, el bebé nace muerto, y el 23 de diciembre de 1814, 19 días después del parto, fallece Consolación a causa de las secuelas del mismo. Los zaragozanos despiden multitudinariamente a la condesa, que es enterrada en la iglesia de San Felipe, con la criatura colocada sobre su regazo. En una columna de la iglesia, ubicada en el lado del Evangelio, destaca una placa que rinde homenaje a su memoria, aunque lamentablemente no se ha rendido idéntico respeto a sus restos, desaparecidos probablemente tras alguna de las reformas realizadas en el interior del templo. En el lugar en el que estuvo el Palacio de la Condesa, en la calle Torre Nueva, se instalaron en la década de los 30 del siglo XX los almacenes Sepu, habiéndose convertido en la actualidad en un bloque de viviendas. En un costado de la pared que da acceso al portal, una placa de metal deja constancia de que allí vivió Consolación Azlor. En un lado del monumento erigido en memoria de Agustina de Aragón, en la plaza del Portillo, aparecen representadas en una placa de metal la madre Rafols, Josefa Amar y la condesa de Bureta. En el monumento de la Plaza de los Sitios, algunos sostienen que las mujeres que empujan enérgicamente un cañón son la propia Consolación y sus sirvientas. En la localidad de Bureta, en la comarca del Campo de Borja, puede visitarse el Palacio de la Condesa, siendo el actual conde, don Mariano López Fernández de Heredia, el que acompaña e ilustra a los turistas. En su interior destacan el dormitorio de Consolación, su baúl, una espada del general Palafox, un óleo de su hijo, el archivo de la casa y el magnífico salón de paredes rosadas,
sobre las que destaca el mobiliario de color marfil.